Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, en este video vamos a hacer algunos ejercicios que van a servir de base para realizar los últimos ejercicios del práctico 3, segunda parte. ¿Sí? Básicamente vamos a ver pruebas de hipótesis para diferencia de proporciones y pruebas de hipótesis para diferencia de varianzas. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Vamos a sacar mi video para que vean bien. Y vamos a hacer... Ahí está. Bien. Bueno, eh, entonces prueba de hipótesis, segunda parte, prueba para la diferencia de proporciones. Vamos a empezar con esto. Nosotros en la primera parte del práctico de prueba de hipótesis, vimos cómo se trabaja cuando yo armo una hipótesis referida al parámetro de una población. Entonces, en ese caso, trabajábamos con una sola muestra y con esa muestra definíamos, la utilizábamos para poder concluir respecto de la hipótesis nula que se había planteado. ¿Sí? En la segunda parte de prueba de hipótesis, lo que hacemos es ver cómo trabajar con dos poblaciones. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es recordar eh, la parte de una distribución de muestreo, que es el fundamento teórico que nos va a dar lugar a poder realizar este tipo de análisis para dos poblaciones. Bueno, recordemos entonces, estamos trabajando con una población, con los elementos de la población. Esta población, en este caso, vamos a tener una población con una proporción, que va a ser el parámetro, ¿sí? P1 es la proporción de esta población, sobre la cual vamos a hacer una afirmación, ¿sí? Y vamos después a armar una hipótesis referido a este parámetro P1. ¿Sí? Entonces la idea subyacente, el fundamento teórico, recordemos, es si nosotros pudiéramos sacar de esta población todas las muestras posibles de un determinado tamaño n, ¿sí? Pongamos acá, estas sean todas las muestras posibles, y a cada una de esas muestras les calculamos el correspondiente estadístico, que en este caso sería P sub S, la proporción, obtendríamos una serie de estadísticos muestrales que corresponderían a todas las muestras posibles de tamaño n. Ahora, vamos, si extendemos el razonamiento en esta parte de distribución y de prueba de hipótesis, vamos a agregar una población número 2 con sus elementos, con su parámetro P sub 2, de la cual vamos a seguir haciendo la extracción de todas estas muestras posibles de un determinado tamaño, y el cálculo de sus correspondientes estadísticos muestrales. ¿Sí? Bueno, en esta ocasión entonces, en este caso, uno podría pensar o podría estar interesado en estudiar no cada una de estas variables P sub S, sino la diferencia entre las dos proporciones, es decir, hacer una afirmación respecto a la diferencia de estos dos parámetros poblacionales de la población 1 y de la población 2. En este sentido, lo que vamos a hacer entonces es calcular la diferencia de proporciones muestrales, y esta va a ser mi variable aleatoria de interés sobre la cual, o a partir de la cual, vamos a poder trabajar para armar nuestra afirmación referida a la diferencia de proporciones poblacionales. ¿Sí? Bueno, cabe destacar que
cualquier caso, digamos, cuando nosotros trabajamos o queremos usar este tipo de herramientas de prueba de hipótesis, lo que nos va a interesar, o lo primero, lo fundamental es conocer cómo es el comportamiento de la variable aleatoria con la cual estoy trabajando. Entonces, para eso vamos a preguntarnos cómo se distribuye, es decir, si el estadístico diferencia de proporciones sigue algún modelo de distribución de probabilidades conocido. Para eso, bueno, acá los remito, les hago referencia al libro, a la bibliografía básica de la materia, en donde podrán profundizar un poquito más lo que vamos a hablar acá. Está en la página 408 a 410 del libro de Newell. Bueno, entonces la idea sería conocer cómo es la distribución de ese estadístico diferencia de proporción. Entonces, según la bibliografía, dice si el tamaño de muestra es grande, la diferencia de proporciones sigue una distribución aproximada según el modelo normal, con esperanza de P sub S1 menos P sub S2 igual a la diferencia entre parámetros poblacionales y con desvío igual a la raíz cuadrada de esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ahora, según Newell, en la página 408 dice, cuando suponemos que las proporciones poblacionales son iguales, una estimación de la proporción común es esta expresión. Bueno, ¿a qué hace referencia? Bueno, nos vamos a dar cuenta que cuando armemos nuestras hipótesis nulas en este tipo de pruebas, vamos a hacer referencia a que las proporciones, vamos a querer probar, o vamos a querer poner en juego, que las proporciones poblacionales son iguales, es decir, vamos a afirmar que estas proporciones son iguales. Si hacemos esta afirmación, lo que vamos a hacer es poder armar un estadístico muestral que eh, promedie ambas proporciones muestrales, ¿sí? Y ese promedio va a estar eh, ponderado por el tamaño de las muestras que hayamos obtenido para cada una de las poblaciones, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice es que esta proporción común va a poder reemplazar las dos proporciones que tengo yo de cada una de las muestras obtenidas. Entonces dice, al reemplazar las proporciones de muestras por esta proporción común, un promedio de proporciones, ¿sí? Básicamente lo que vamos a obtener es que esta expresión del desvío, ¿sí? La vamos a trabajar de esta manera. Si nos fijamos, lo que hicimos fue reemplazar P barra, ¿sí? En cada una de las proporciones muestrales y sacamos factor común, ¿sí? Hacemos un pequeño desarrollo algebraico para llegar a esta expresión. Entonces aquí ya nos damos cuenta que se conoce una distribución, un modelo de probabilidades para poder calcular probabilidades de este estadístico nuevo, de esta variable aleatoria, diferencia de proporción. A partir de este conocimiento, entonces, es lo que nos va a permitir poder poner en juego los valores que obtengamos para definir nuestra prueba de hipótesis. Bueno, vamos a un ejercicio de aplicación. Dice, en una encuesta reciente sobre inmigrantes realizada en Estados Unidos, se interrogó a votantes empadronados respecto a si debería disminuirse el ingreso de inmigrantes legales al país. A continuación, se muestran los resultados obtenidos según grupo de edad de los encuestados. Bueno, acá tenemos los tamaños de muestra. Se han armado dos grupos, ¿sí?, de encuestados de acuerdo a la edad. Los dos grupos son de 50 años o más, o menores de 50 años. Se han tomado, estas vendrían a ser las dos poblaciones a las que hacemos referencia. De esas poblaciones se han obtenido una muestra de cada una de las poblaciones. En el caso de los menores de 50 años se tomó una muestra de 510 personas, y en el caso de 50 años o más, de 390. En el caso de los menores de 50 años, la respuesta afirmativa, es decir, aquellos que opinaron
que debería disminuirse el ingreso de inmigrantes legales, fueron 145. Y en el caso de del grupo de 50 años o más, fueron 120. Entonces la pregunta dice es, pruebe si puede afirmarse que la proporción de estadounidenses que consideran apropiado restringir el ingreso de inmigrantes es distinta, según el grupo de edad. Emplee alfa 0,10. Entonces, bueno, la idea acá sería, uno podría pensar que estas muestras, los resultados obtenidos de estas muestras, son conclusiones definitivas, ¿sí? Pero habría que pensar, digamos, si estos son muestras, no, no necesariamente la población debería seguir el mismo resultado, ¿sí? Entonces, casualmente por esa razón es lo que estamos haciendo una prueba de hipótesis para definir, para verificar si se podía pensar que las proporciones de respuestas afirmativas en las poblaciones correspondientes son distintas o iguales. Bueno, como siempre vamos a ver los datos. Según nuestro enunciado tenemos N1 390, corresponde a, vamos a llamar N1 a los que tienen 50 años o más, N2 510, la proporción N1, perdón, la proporción P sub S1 correspondiente a la población 1 sería 120 sobre 390, 0,31, y la proporción de la segunda muestra sería 145 sobre 510, 0,28. Es decir, si lo quisiéramos trabajar en porcentaje, esto sería el 31% de los mayores a 50 opinan que debería disminuirse el ingreso, y el 28% de los menores a 50 y opinan la misma respuesta, ¿sí? Bueno, el valor observado en este caso va a ser la diferencia de las proporciones observadas, ¿sí? Entonces el P sub S1 menos P sub S2 observado, el valor observado, va a ser la diferencia entre 0,31 y 0,28, 0,03. Bueno, vamos a formular nuestra hipótesis de acuerdo a la pregunta que nos hicieron en el enunciado. La hipótesis nula será que la proporción poblacional de la población 1 menos la proporción de la población 2 es igual a 0, y la alternativa en este caso sería que son distintos de 0. O la misma, la misma forma de poner o de colocar la misma hipótesis sería considerar en este caso que ambas proporciones son iguales o que ambas proporciones son distintas. Digamos, estas dos formas de formular la hipótesis son iguales, digamos, dicen lo mismo. El alfa sobre 2 me dice que emplea un alfa de 0,10, es decir que como es una hipótesis bilateral, voy a tener que dividir el riesgo en las dos colas, acuérdense, entonces voy a tener que trabajar con alfa sobre 2, 0,05. En este caso, vamos a trabajar eh, sobre la recta de los valores de la función de la distribución normal, z estandarizada, con lo cual el valor de z que corresponde a un alfa sobre 2 de 0,05 va a ser 1,645. ¿Sí? Recordemos acá que al momento de calcular los valores críticos para poder armar mi regla de decisión, yo voy a poder trabajar con los valores de la variable, es decir, con los valores críticos en función de la variable, o bien con los valores de la distribución normal a la cual yo estoy haciendo referencia. Bueno, como dije, vamos a trabajar en función de términos de z. Lo primero que habría que hacer es estandarizar el valor observado, ¿sí? Recordemos que nuestro valor observado, si vamos atrás, nuestro valor observado en términos de la variable que estoy trabajando es 0,03. Entonces lo que vamos a hacer es estandarizar este valor. Para hacer la estandarización, recordemos que es el valor que quiero estandarizar,
menos su esperanza dividido su desvío. Y como ya vimos que esto, la variable que sigue una distribución en forma aproximada normal, tenemos la esperanza y el desvío. La esperanza, habíamos dicho que era la diferencia de los parámetros, ¿sí? Que en este caso, por definición, por la hipótesis nula que nosotros armamos, esta diferencia va a ser 0. ¿Sí? El valor de la proporción conjunta, de esta proporción común, reemplazamos los valores de los tamaños de muestra y los valores de las proporciones que obtenemos de 0,29, que los vamos a reemplazar en esta parte de la forma. Bueno, una vez que reemplazamos, llegamos al valor estandarizado observado, es decir, a mi z observado. Este valor vendría a ser el valor que yo observo en las muestras que yo obtengo. ¿Sí? Entonces, podríamos armar nuestra regla de decisión diciendo, yo voy a rechazar la hipótesis nula si el valor observado es mayor al z de alfa sobre 2 de tabla, o si el z observado es menor a un menos z de alfa sobre 2 de tabla. Recordemos, acá el z de alfa sobre 2 es 1,645. ¿Sí? Entonces, si ponemos en juego numéricamente el valor observado, vamos a decir que el valor de 0,98, ¿sí? No es mayor a 1,645 ni es menor a menos 1,645, con lo cual esto me lleva a concluir que no podría rechazar la hipótesis nula. Sí, vamos a verlo en forma un poco más clara con el gráfico. Fíjense, nosotros tenemos la hipótesis nula y las dos hipótesis alternativas de la cual estábamos hablando. Acá tienen ustedes graficadas las áreas correspondientes a las colas, es decir, al error tipo 1, que serían estas áreas de azul, alfa sobre 2 para cada lado. Como habíamos dicho, nosotros en el eje de las abscisas vamos a tener diferencias de proporciones muestrales. Nosotros podríamos calcular estos dos valores críticos, ¿sí? Pero como esto ya lo vienen haciendo en los prácticos anteriores, directamente en este caso vamos a trabajar a nivel de la variable estandarizada z, ¿sí? Para hacerlo un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, los valores críticos son los valores de tabla correspondientes a un z que acumula un área de alfa sobre 2 de, decíamos, 0,05. Entonces acá está el z de 1,64 y menos 1,645. Vamos a ver que el valor observado, en este caso, me cayó en este lugar. Fíjense, acá tengo mis zonas de rechazo y mis zonas de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, el valor observado me cayó dentro de la zona de aceptación, con lo cual se define que no existe evidencia muestral para rechazar la hipótesis nula con un error tipo 1 de 0,10, por lo que no se podría afirmar que la opinión de los dos grupos sea distinta. ¿Sí? Bien. Respecto del cálculo del valor P, recordemos que el valor P es una probabilidad que tiene un significado especial en esta parte de prueba de hipótesis y que va a marcar la intensidad del rechazo. ¿Sí? Es con cuánta vehemencia vamos a rechazar nuestra hipótesis nula o la vamos a no rechazar. ¿Sí? Fíjense, el valor P en este caso, nosotros tenemos nuestro valor observado, ¿sí? El valor P va a ser el área hacia la cola a partir del punto del valor observado. ¿Sí? O sea que fíjense, el valor P en este caso sería esta área que está sombreada del color naranja, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que calcular. Entonces, recordemos, esta área es una
probabilidad, ¿sí? Una probabilidad de ocurrencia, y que está debajo de la hipótesis de la curva de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces vamos a decir el valor P es una probabilidad que está debajo de la hipótesis nula y que es la probabilidad de encontrar un valor de diferencia de proporciones superior al valor observado, ¿sí? Entonces esto, básicamente, vamos a ir al cálculo. Como esta es una prueba bilateral, nuestro valor P se va a dividir también en las dos colas, entonces vamos a calcular el valor P sobre 2. ¿Sí? Vamos a decir entonces que es la probabilidad de encontrar un Z, ¿sí? Vamos acá en términos de Z, mayor al Z observado, dice, y acá hay que hacer una aclaración que es esta que está acá, diciendo que H sub 0 la consideramos cierta. ¿Esto qué significa? Como ya habrán visto en los videos anteriores, esto significa que el área que yo voy a calcular está debajo de la curva de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces esto, como es una distribución normal, no vamos a tener problemas, vamos a la tabla, y vamos a tener que el área que yo busco es equivalente a 0,16354. Entonces esta área sería el valor P sobre 2, 0,16354. Recordemos que estamos trabajando con un alfa sobre 2 de 0,05. Entonces, bueno, ¿cómo se utiliza este valor P? Nosotros podríamos utilizar el valor P para definir la prueba comparándolo, en este caso, comparando a nivel de P sobre 2 y alfa sobre 2, o a nivel de P y alfa. Nosotros vamos a hacer las dos comparaciones, para lo cual vamos a calcular el valor P completo, multiplicando por 2 el que obtuvimos acá, este valor P, y vamos a hacer las comparaciones en los dos casos. Uno, digamos, podría ser una sola comparación, ya sea a nivel de los valores dividido 2 o a nivel de los valores completos, ¿sí? Entonces, si hacemos la comparación a nivel de los valores dividido entre 2, tendríamos que el valor P sobre 2, 0,16, va a ser mayor a alfa sobre 2, y en todos los casos en que esta área, si ustedes se fijan, es mayor al valor de alfa, vamos a no rechazar la hipótesis nula. Y en el caso que el valor P sea menor que el alfa, ahí vamos a rechazar la hipótesis nula. En este caso no es menor, es mayor, entonces no rechazamos. Si comparamos a nivel del valor P y alfa, vamos a decir el valor P es 0,32, comparamos con alfa de 0,10, entonces como 0,32 es mayor, y en todos los casos, vamos a concluir de las dos maneras que no rechazamos hipótesis nula. Y verificamos la decisión que habíamos tomado en el cálculo anterior, ¿sí? Bueno, eso sería entonces hasta acá la parte de prueba de hipótesis para diferencia de proporción. Bueno, en la segunda parte de este video vamos a ver cómo trabajar con eh, prueba de hipótesis para diferencia de variables. Bueno, vamos a tomar el mismo razonamiento, vamos a seguir el mismo razonamiento que hicimos cuando trabajamos con proporciones, y vamos a tomar, en este caso, nuestras dos poblaciones, ¿sí? Nuestras dos poblaciones con las cuales vamos a trabajar. Estas dos poblaciones tienen sus respectivos parámetros, en este caso vamos a trabajar sobre la varianza. Hacemos de cuenta que sacamos todas las, y si pudiéramos sacar todas las muestras posibles, esto generaría varianzas muestrales, y si uno estuviera interesado en comparar o en hacer alguna afirmación respecto de la diferencia de varianzas, en este caso no vamos a trabajar haciendo la resta, es decir, no vamos a hacer las varianzas, la diferencia de las varianzas muestrales, sino que vamos a trabajar calculando un cociente entre variantes, ¿sí? ¿Por qué trabajamos de esta manera?
Y bueno, como recordarán, en el práctico número 1 de distribuciones de muestreo, la distribución de las varianzas con las cuales vamos a trabajar en estos casos no es el estadístico de muestra varianza, sino que vamos a apoyarnos en otra expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión vamos a terminar diciendo que se distribuye o vamos a conocer cómo se comporta, ¿sí? En este caso, entonces, este cociente va a ser mi variable aleatoria, sobre la cual vamos a decir que vamos a necesitar saber cómo se comporta, es decir, si sigue algún modelo de distribución de probabilidades conocido. En este caso, la distribución de la diferencia de varianzas muestrales la pueden profundizar en el libro de Newell, en la página 416 a 419, que dice algo como esto. Dice, dadas dos muestras aleatorias independientes con N1 y N2 observaciones, procedentes de dos poblaciones normales con varianzas de sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2, dice, si las varianzas muestrales son S cuadrado 1 y S cuadrado 2, entonces la variable aleatoria, fíjense, el cociente de la varianza muestral de la población 1 dividido su varianza poblacional respecto del cociente de la varianza muestral 2 dividido su varianza poblacional, esta expresión va a seguir una distribución nueva que vamos a ver ahora que se llama f de Snedeker o f de Fisher, ¿sí? Esta distribución f, enseguida vamos a ver algunas características, pero básicamente lo que hace es a los efectos de su cálculo, vamos a tener que necesitar dos valores o dos parámetros, que son los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, ¿sí? Básicamente, una distribución F lo que hace es trabajar con el cociente de dos variables que se distribuyen o que siguen un modelo de distribución chi cuadrado, ¿sí? Los remito a que recordemos la distribución que vieron en el práctico número 1 respecto de las variables. Entonces, en este caso, vamos a decir, los parámetros para trabajar con la distribución F van a ser N1 menos 1 grados de libertad en el numerador, que lo vamos a llamar B sub 1, y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador, que lo vamos a llamar B sub 2, con un área determinada. Bueno, esta distribución F de Snedeker o F de Fisher, también se la puede llamar, la van a encontrar de las dos maneras. Es una distribución muy parecida a la distribución chi cuadrado, en el sentido de que son distribuciones que tienen una asimetría hacia la derecha. Ambas tienen una tabla, ¿sí? Y la característica que es que esta distribución F, en la tabla, vamos a tener que contar con dos parámetros, ¿no? Habíamos dicho, los grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador. Vamos a ver un poquito cómo se maneja la tabla. La tabla tiene este dibujito, ¿no es cierto? Que habíamos dicho es que nos indica cómo se maneja la tabla. Entonces dice, nos va a dar en el medio de la tabla, acá tenemos un extracto de la tabla, en el medio de la tabla nos va a dar los valores de la distribución que acumulan hacia la derecha, ¿sí? Un área determinada que se nos indica. Esta área determinada, en este caso, lo vamos a encontrar en la primer fila, ¿sí? Eh, vamos a tener, si ustedes se fijan un poquito en el compendio de tabla, vamos a obtener una página de valores, una o dos páginas de valores para una misma área. Es decir, voy a tener dos páginas para un alfa de 0,50, otras dos páginas para un alfa de 0,10, otras dos para 0,05 y así sucesivamente, en las cuales yo voy a decir, bueno, la segunda fila voy a tener los grados de libertad del numerador, acá voy a buscar los grados de libertad que tengo en el numerador, y en la primera columna voy a encontrar los grados de libertad del denominador, de sub 2.
Bueno, entonces, esta sería la manera en la cual vamos a trabajar con esta distribución. Vamos al ejercicio. Dice, se registraron los precios al cierre de dos acciones comunes durante un promedio de 16 días. Las varianzas son S cuadrado 1, 1,54 y S cuadrado 2, 2,96. Y nos pregunta, ¿presentan estos datos evidencia para indicar una diferencia de variabilidad de los precios de cierre de las dos acciones? Utilice alfa 0,05. Bien. Bueno, en este caso, fíjense, estamos trabajando con los precios de dos acciones, ¿sí? Sobre los cuales vendría a ser las dos poblaciones que vamos a tener, son las dos distintas acciones, los precios de estas dos acciones, y obtuvimos una muestra sacamos una muestra de los precios durante 16 días para ambas acciones y les calculamos su varianza. Y queremos saber si la variación poblacional es diferente para cada una de estas dos acciones, ¿sí? Entonces vamos a ver los datos. Dice, bueno, trabajamos con dos muestras de 16, ¿sí? Con lo cual, si recordamos, los grados de libertad son N1 menos 1 y N2 menos 1. En este caso trabajaríamos con 15 grados de libertad en ambos casos, arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. La formulación de la hipótesis sería, entonces, la hipótesis nula, que las varianzas poblacionales son iguales versus la alternativa que son diferentes. Vamos a trabajar con un alfa sobre 2 equivalente a 0,025. Volvemos a aclarar que se trabaja sobre alfa sobre 2 porque esta es una prueba bilateral. Calculamos nuestro valor observado y recordemos que acá no vamos a trabajar con la resta, sino con el cociente entre los dos valores, ¿sí? Entonces vamos a sacar el cociente de los valores observados en la muestra de varianzas muestrales y mi valor observado en este caso va a ser 0,52, 0,520, que nos va a servir para poner en juego nuestra prueba de hipótesis. Bueno, vamos a la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como vamos a trabajar sobre la distribución de F, ¿sí? Directamente, entonces nos va a convenir encontrar los valores los valores críticos para poder armar nuestra regla de decisión. Entonces el primer valor crítico que vamos a buscar es el valor superior, que corresponde a un valor de la distribución de F que deja hacia la derecha un área de 0,025. Entonces vamos a ir a la tabla. En la tabla vamos a buscar el alfa 0,025 y vamos a buscar entonces el valor de F de acuerdo a los grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad, estamos hablando, en este caso serían 15 en el numerador, buscamos 15 acá arriba, y 15 en el denominador, buscamos 15 acá abajo y vamos a cruzar. Y obtenemos el 2,86. Entonces, ¿cómo se leería esto? Este 2,86 es el valor de la distribución F, que con 15 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador, me deja un área hacia la derecha de 0,025. Vamos a la gráfica. Bueno, acá tenemos el gráfico, vamos a dibujar en nuestra distribución F correspondiente. No dibujo acá deberíamos dibujar las otras alternativas, en este caso, bueno, no están expresadas, pero sabemos que existen acá en este caso, ¿no? Porque es una prueba bilateral. El valor el valor crítico superior es 2,86, que es el que calculamos de la tabla hace un momento, ¿sí? Sería el valor de la distribución F con 15 grados de libertad en el numerador, 15 en el denominador y alfa sobre 2. Eso me da el 2,86. Ese lo sacamos de la tabla. Ahora fíjense, nosotros ahora tenemos que calcular el valor crítico inferior, que es este, ¿sí?
Bueno, según la tabla, acuérdense que la tabla me da valores de f que me dejan un área hacia la derecha. Entonces, este punto sería el valor de f que me deja todo esto hacia la derecha, ¿sí? Toda esta área que estoy señalando hacia la derecha. Esta área que estoy señalando no es ni más ni menos que 1 menos alfa sobre 2. Es decir, esto sería decir toda la curva menos esta partecita, ¿sí? 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos la resta, esto sería 1 menos 0,05, me daría un número 0,95. Ese 0,95 no lo voy a tener en la tabla, pero para calcularlo vamos a aprovechar una característica que tiene esta distribución y la tabla, que es que yo voy a poder encontrar este punto crítico de este lado trabajando utilizando el crítico superior. Es decir, dice, el punto crítico que yo busco, lo voy a encontrar haciendo la inversa, es decir, 1 dividido el valor de la distribución f con, fíjense acá, los grados de libertad intercambiados, ¿sí? Es decir, yo lo que voy a hacer es, que acá tenía n1 menos 1 en el numerador, acá voy a poner n1 menos 1 en el denominador. Y con el valor del denominador lo voy a mandar al numerador, ¿sí? En este caso, como tanto los grados de libertad en el numerador como en el denominador son iguales, no voy a tener incidencia en el valor de la tabla. Pero en los casos en que sí puede hacer que yo tenga muestras distintas, acá tendría que recalcular o ir a buscar un número, el valor correspondiente. En este caso, como hemos dicho, tenemos los mismos grados de libertad, entonces va a ser el mismo 286. Hago 1 sobre 286 y me da el valor correspondiente a el crítico inferior, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a operar con la distribución f de Snellen. Bien, entonces una vez que tenemos estos dos críticos, podemos ya armar nuestra regla de decisión. Vamos a decir, rechazo la hipótesis nula si el valor observado, nuestro valor de f observado, es mayor a este valor crítico, ¿sí? Que vendría a ser si cae dentro de esta zona de rechazo, o si es menor a este valor crítico, es decir, si cae dentro de esta zona de rechazo. Vamos a ver nuestro valor observado, si recordamos, era 0,520 y nos cayó acá. Por lo tanto, cayó dentro de la zona de aceptación. Podemos concluir que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, eh, en este caso, no hay evidencia para rechazar la hipótesis de que las varianzas de los precios de las acciones son iguales. Bien. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. En este ejercicio nos vamos a dar cuenta que esta prueba de hipótesis en particular nos sirve para poder complementar una prueba de hipótesis que vieron en el video anterior, ¿sí? Cuando trabajamos con diferencias de medias. Recordemos que cuando trabajamos con diferencias de medias, ya lo habrán visto, tenemos dos alternativas dependiendo de si conozco o no conozco la información respecto de las varianzas poblacionales. Es decir, voy a trabajar con una mecánica si suponemos o si podemos verificar que las varianzas poblacionales son iguales, y voy a trabajar con otra mecánica cuando supongo o puedo verificar que las varianzas no son iguales, ¿sí? Entonces, como en este caso, esta prueba de hipótesis me da esa respuesta referida a la igualdad de varianzas, se podría utilizar para complementar una prueba de hipótesis en el cual el objetivo sería poner a prueba si las medias de dos poblaciones son iguales, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio, así nos queda claro. Dice, un psicólogo industrial desea estudiar los efectos de la motivación
en las ventas de una empresa en particular. Para ello, diseña un estudio en el cual compara las medias de los volúmenes de venta de dos grupos de empleados que trabajan por salario y por comisión. Los datos obtenidos son los siguientes. ¿Qué se hizo acá? Se dividió a los empleados de una empresa entre aquellos que cobran salarios y aquellos que trabajan solo a comisión, ¿sí? Y el objetivo del estudio es verificar si aquellos que trabajan por salario tienen alguna motivación distinta a los que trabajan por comisión, ¿sí? Entonces, la prueba que se va a realizar, o la prueba que se quiere realizar para definir esto, es una prueba que va dirigida a la diferencia entre las medias de estas, de volúmenes de ventas, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir definir si hay mayor motivación en un grupo o en otro. Ahora, ¿qué pasa? Dice, a los efectos de realizar una prueba de hipótesis para la diferencia de medias, se necesita saber si es válido o no suponer que las varianzas poblacionales de los grupos son iguales. Es decir, a los efectos de hacer o de tener una buena conclusión en esta prueba de diferencia de medias, nos haría falta corroborar si las varianzas son iguales o distintas. Entonces, como en este caso aprendimos ya a hacer la prueba de hipótesis referida a la diferencia de varianza, vamos a hacer entonces la correspondiente verificación. Entonces vamos a trabajar con un alfa de 0,07. Entonces mis datos son, de estas dos poblaciones, tenemos 12 elementos en cada muestra, con lo cual vamos a trabajar con 11 grados de libertad arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, y los datos de los desvíos. Vamos a formular la hipótesis, nula y alternativa, referida a la varianza poblacional, nuestro alfa sobre 2, y nuestro valor observado va a ser los valores de la varianza del grupo 1 dividido la varianza del grupo 2. El grupo 1 son los que están a comisión, el grupo 2 son los que están a salario por hora, y nuestro valor observado va a ser 2,43. Una vez que tengo esta información, ya procedemos con, como lo hicimos en el práctico, en el ejercicio anterior, iríamos a la tabla F de Snell. Entonces, ¿cómo sería? El punto o el crítico superior lo encontramos en la tabla directamente, buscando el valor de la F, vendría a ser 11 grados en el numerador, 11 grados en el denominador y una alfa sobre 2 de 0,025. Eso me da un valor de tabla de 3,47, que lo pongo acá, sería mi crítico superior. Para encontrar el inferior, vamos a calcularlo, haciendo la inversa, y me va a dar 0,2881, que lo voy a poner acá, y vamos a armar nuestra regla de decisión. Rechazo la hipótesis nula, si mi valor observado me cae, en definitiva, en cualquiera de estas dos zonas de rechazo, como veníamos a hacer. Mi valor observado me cayó acá, con lo cual vamos a concluir que no rechazo la hipótesis nula. Es decir, ¿qué significa que no rechace la hipótesis nula? Es que no existe evidencia para rechazar que las varianzas son iguales, ¿sí? Entonces la conclusión sería, no existe evidencia para rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas con un error tipo 1 de 0,05. Esto me lleva a decir que a partir del resultado de la prueba de hipótesis se concluye que se podría considerar que las varianzas poblacionales son iguales y proseguir con la prueba de hipótesis correspondiente para la diferencia de medias para concluir con el estudio propuesto, ¿sí? Es decir, lo que hemos hecho es complementar una prueba de hipótesis para diferencia de medias, estableciendo la igualdad de varianzas a través de otra prueba de hipótesis dirigida a las varianzas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido lo más claro que se pueda. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Y no se olviden de, si tienen alguna consulta, eh, contactarnos a través de mail, a través de la plataforma Moodle o a través de los foros.
Muchas gracias y nos vemos.